Hola Noé. Noé, ¿se ve bien ahí la pantalla? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo andás vos? ¿Me escuchás bien? Bien. Sí, sí, ahora sí. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí, 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 perfecto. Bueno, vamos a esperar a que se conecten ahí, así ya largamos. Bueno. Vamos a ir con el módulo de miocardiopatías o cardiomiopatías. ¿Cómo le fue en la clase anterior? Bien, bien, bien. Fue cortita, así Sí, que sí, es que en la parte de generalidades. Hoy vamos a ver, repasar un poquito de la generalidad y nos vamos a enfocar un poco más en lo que es cardiomiopatía dilatada y así continuamos con el módulo, pero son muchos títulos, pero no son tan largos los temas. Ya con que hayan visto insuficiencia cardíaca, gran parte del tema lo han llegado a ver, así que bueno. muy fácil. ¿Viste la clase? ¿La pudiste bajar? Sí, sí, yo siempre imprimo todas las clases porque yo tengo que ir rayando. Si no, no puedo estudiar de la compu, así que sí, la tengo acá y he Bien, estado leyendo más. Nos están haciendo hacer muchos prácticos, entonces he estado también haciendo prácticos, entregando, ahora estamos con un práctico de ecografía y se me están atando las ramas. está bien. Pero bueno. ¿Y de esta materia, profe, vamos a tener algo de lo que es práctica o es solamente, digamos, Esto es, teórico? esto es todo teórico. Esta es una materia teórica. eh, es como clínica cardiológica uno, la que tuvieron el año pasado con el doctor Egea. Sí. Eh, En teoría, la parte práctica creo que la da la doctora Konikov y antes la daba la doctora Vélez. No, ¿quién la daba? La doctora Vélez puede ser, o la doctora Illanes. Eh, Vélez, Vélez. Vélez. Sí. Este, así que, como te decía, este es más que todo parte eh, Teórico. teórica y la parte práctica la ven con la doctora Konikov y con la doctora Vélez, en las materias prácticas principalmente. Claro, perfecto. ¿Sabes si Nair se va a conectar o...? A ver, ahí le mando un mensaje. Dale. Siempre se demora ella, pero de Sí, todas maneras el viernes que tuvimos práctica de electrofisiología, sí. se conectó, pero no tenía ni cámara ni
ni micrófono, así que estaba muda. Está bien. Estas clases quedan grabadas, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, sí, profe. O sea que ustedes pueden ver la clase grabada también. Sí, sí. Perfecto. No lo lea el mensaje, profe. No sé. Bueno, si querés esperamos un minuto más Bueno, y largamos total, después la va a tener grabada la clase. sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ¿querés que larguemos? Bueno, profe. Dale. Bueno, déjame que voy a poner acá. Ahí, ahí se ve bien. Bueno, vamos a ver Sí, un sí, poquito perfecto. de cardiomiopatía dilatada, haciendo preguntas, no en lo que no entiendas. Vamos a Bueno, empezar un poquito en lo que es el contexto histórico para definir lo que es la cardiopatía o la cardiomiopatía en general. Ahí en el 1850, más o menos, donde las primeras descripciones de casos de miocardiopatías o cardiomiopatías, en donde los investigadores la definían como una miocarditis crónica, como una única causa de enfermedad del miocardio. El miocardio o se dilataba, o se enlentecía,
o se deformaba, no le explicaban, no le encontraban explicación o relación con la enfermedad coronaria, entonces hablaban de una miocarditis crónica, una inflamación crónica, y esa fue la primera definición de lo que nosotros llamamos hoy cardiomiopatía o miocardiopatía. Alrededor de 1900 ya se entabla o se establece el término de enfermedad primaria del miocardio, o sea, ya se empieza a identificar como que el problema no eran arterias coronarias ni válvulas, sino que el problema era principalmente del músculo, el músculo del corazón, el miocardio. En 1957 ya se pone como norma o como regla el término cardiomiopatía para definir a toda aquella enfermedad que es primaria del músculo y que no está relacionada con lo que yo te acabo de decir de enfermedad coronaria o enfermedades valvulares. En 1968 ya se identifican algunas enfermedades de diferentes etiologías, y la característica principal de cada una de estas enfermedades era la cardiomegalia y la insuficiencia cardíaca. O sea, eran varias enfermedades que podían afectar el corazón y que lo que provocaban era que el corazón se dilatara, se agrandara y terminara en insuficiencia cardíaca. Y en 1980 es la primera clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Y definen a las cardiomiopatías o las miocardiopatías como una enfermedad del músculo cardíaco de causa no conocida. Y en 1995 se agrega el término que son enfermedades del miocardio y que se asocian a disfunción cardíaca. No solamente sistólica, sino también a función cardíaca con función sistólica conservada, o sea, una disfunción diastólica. ¿Cuál es el problema de esta patología? Primero, que las clasificaciones son complejas, no son tan simples, porque hay muchas enfermedades, una bolsa de gatos todo esto. Y las clasificaciones muchas veces tratan de orientarse en cuanto al origen, a la anatomía o a la fisiología, o sea, cómo funciona el corazón y en los tratamientos, y muchas veces no es posible. Hay un solapamiento entre categorías, por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica es una enfermedad donde el corazón se engruesa. Inicialmente es una falla diastólica del corazón, es un corazón que no se relaja, pero a medida que pasa el tiempo y que esta cardiopatía se incendia, entre comillas, el corazón se debilita y se dilata. Entonces es difícil poner muchas veces a una etiología de cardiomiopatía como dilatada o como restrictiva. Eso ya lo van a ver más adelante. Entonces, lo que finalmente se logró es llegar a una definición más o menos aceptable, en donde dicen que las cardiomiopatías son un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio que se asocian a una disfunción mecánica y o eléctrica, que exhiben hipertrofia o dilatación, pero no es en forma taxativa, y que se deben a causas frecuentemente genéticas. Las cardiomiopatías son confinadas al corazón o son parte de enfermedades sistémicas que llevan a muerte cardiovascular o a insuficiencia cardíaca progresiva con incapacidad. Básicamente, lo que dicen es que las cardiomiopatías son enfermedades primarias del corazón que no tienen una relación con enfermedad coronaria o enfermedad valvular, que son de causa muchas veces desconocida, que puede ser de causa genética, pero que el final de todo esto es la insuficiencia cardíaca. La Unión Europea también define las cardiomiopatías como enfermedades del miocardio, en donde el músculo cardíaco es estructural y funcionalmente anormal, en ausencia de enfermedad coronaria, hipertensión, enfermedad valvular y enfermedades congénitas con capacidad de causar la anormalidad miocárdica observada. Que esto es más o menos lo que vieron con la Sophie la semana pasada. Algunas características, y de acuerdo a lo que son las guías americanas, que fue la primera guía o la primera organización en tratar de clasificar las cardiomiopatías según su origen genético, entre comillas, las podemos clasificar en genéticas, adquiridas y o mixtas. Las cardiopatías primarias son las que predominantemente afectan el músculo cardíaco y son más infrecuentes. Y las cardiomiopatías secundarias
son aquellas que involucran el miocardio como parte de enfermedades sistémicas. O sea, por ejemplo, el lupus. ¿Mm? El lupus es una enfermedad sistémica, ¿no? Y que puede ocasionar una cardiomiopatía, una cardiopatía lúpica, y que no deja de ser una cardiomiopatía, pero no es principalmente el corazón, es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, las cardiomiopatías primarias, que son las que involucran solamente el corazón o primariamente el corazón, hablamos que son genéticas, que pueden ser mixtas o adquiridas. Genética, que tiene un componente puramente genético, como por ejemplo la cardiopatía hipertrófica, la displasia del ventrículo derecho, de enfermedades de depósito, defectos en la conducción o miopatías mitocondriales. Son todas causas que tienen relación a la herencia cromosómica. También las enfermedades, las canalopatías que le llamamos nosotros, como vamos a ver en clases de electrocardiograma, son todas estas enfermedades en donde el músculo cardíaco es normal, parece un corazón que es absolutamente normal, pero este tipo de miocardiopatía se presenta como arritmias. Son arritmias ventriculares, muerte súbita, son pacientes que van a requerir terapia antiarrítmica, inclusive cardiodefibriladores implantables, porque tienen episodios bastante frecuentes de taquicardias ventriculares, como por ejemplo el síndrome del QT prolongado. ¿Han escuchado hablar del QT prolongado? Eh, ¿No? no, Bueno, no. el QT Profe, no prolongado, escuché yo. QT prolongado lo ven en el electrocardiograma, vieron el QRS, ¿se acuerdan del electrocardiograma? Tiene la onda QRS y después tiene una onda T, que es la onda de repolarización. Y el Sí, segmento que está entre el QRS y la onda T se llama segmento QT o intervalo QT, mejor dicho. Es el intervalo QT. Ese intervalo QT, cuando está prolongado, cuando tiene más de 450 milisegundos, muchas hay que veces... sacar el QT corregido. Exactamente, exactamente. ¿Por El qué? QT corregido, digamos, el QT sobre la raíz cuadrada de R sobre R. Exactamente. Esa es la forma correcta de calcular el QT. El, el síndrome de QT prolongado son pacientes que tienen este intervalo QT largo y son pacientes que tienen arritmias ventriculares y muerte súbita. Y esto es una enfermedad de los canales iónicos dentro del músculo cardíaco. Las mixtas son aquellas que tienen componentes genéticos y componentes adquiridos, como por ejemplo la cardiomiopatía dilatada idiopática, que es la que vamos a ver ahora principalmente. Otra que es mixta es la restrictiva. Y las adquiridas son aquellas que tienen una noxa que afecta al corazón, el músculo cardíaco, y que pueden ocasionar una cardiomiopatía. Llámese alguna causa inflamatoria, o inducidas por estrés, o la cardiomiopatía periparto, o inducidas por taquicardia, o en aquellos infantes con mama diabética pobremente controlada. Las que vamos a ver y que son las que causan cardiomiopatía dilatada son las mixtas, como la cardiopatía dilatada idiopática, algunas causas inflamatorias, la inducida por estrés, la periparto y la inducida por taquicardia. Esas son las que vamos a ver en la clase de hoy. Y causas secundarias, acuérdense, son las que afectan en forma sistémica al cuerpo humano y que tienen una injerencia en el corazón, y la lista es larga, donde hay causas infiltrativas, inflamatorias, enfermedades neuromusculares, por depósito, endocrinológicas, déficits nutricionales, tóxicas, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver nosotros principalmente son algunas formas secundarias que también se expresan con cardiopatía dilatada, como las distrofias musculares, algunos déficits nutricionales como el beriberi, relacionados a cáncer. La cardio-oncología es una especialidad que está muy en boga últimamente, y algunos tóxicos como drogas de abuso. Esto es una caricatura más o menos para que se den una idea de cómo son los patrones de las miocardiopatías o las cardiomiopatías. Tenés el patrón hipertrófico, que es este corazón que es musculoso, que tiene fallo en la función diastólica, que tiene un aumento de muerte súbita en atletas y que se expresa como hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? Una hipertrofia patológica
en ausencia de hipertensión o de enfermedades valvulares. La cardiopatía dilatada es el corazón grande, dilatado, fofo, que tiene una función sistólica muy deteriorada, las cavidades están dilatadas, y es el tipo más común de cardiomiopatías, es la más frecuente. Y la restrictiva es un corazón chiquitito, chiquitito, que no es tan grueso, pero que tiene muchos problemas de relajación, que es bien rígido y que es la menos común, como por ejemplo la amiloidosis. Entonces, para resumir un poco lo que son las generalidades de las cardiomiopatías y repasar un poco lo de la clase anterior, es un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio que se caracteriza por presentar disfunciones cardíacas tanto mecánicas como eléctricas, que las etiologías son diversas, aunque la mayoría se caracteriza por una performance o un trabajo cardíaco inadecuado en contexto de hipertrofia, de dilatación, de restricción o de arritmias ventriculares, que no estén relacionadas a enfermedades cardiovasculares como las valvulopatías, la hipertensión sistémica, enfermedades congénitas o la enfermedad coronaria aterosclerótica. ¿Está claro? Esa es la característica principal de las cardiomiopatías. Enfermedad del corazón que no está relacionada a estos parámetros que acabo de nombrar. Puede haber alteraciones genéticas identificables y que tienen un rol más que todo en el consejo familiar y en el screening, no tanto en el diagnóstico del paciente, sino darle un consejo a los familiares para todo lo que son los hijos y futuras generaciones. Y el final común de toda miocardiopatía no deja de ser la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. Entonces nos vamos a adentrar un poquito más en el tema que nos compete a nosotros hoy, que es la cardiomiopatía dilatada o CMD, que es largo el nombre. Como habíamos dicho antes, es la expresión más frecuente, es el fenotipo más frecuente de todas las cardiomiopatías. Aproximadamente se presenta en 1 en 2.500 pacientes. ¿Sí? Que 1 cada 2.500 pacientes que tenga una cardiopatía dilatada, la cardiopatía va a ser la cardiomiopatía dilatada. ¿Está claro? Sí. Es común en pacientes de todas las edades y etnicidades, aunque suele ser un poquito más frecuente en hombres, y la característica principal es la dilatación del ventrículo izquierdo, también puede ser dilatación biventricular, o sea, del ventrículo derecho, y caída significativa de la función sistólica. Es un paciente que tiene una fracción de eyección francamente reducida. Bueno, ¿se acuerdan más o menos cómo estaban los ecocardiogramas normales? Este es un ecocardiograma de un paciente que tiene una cardiomiopatía dilatada. Fíjense, ventrículo izquierdo grande, pero muy débil, ventrículo derecho también grande, y esta es la característica principal, ¿no? Dilatación y caída de la función sistólica. Todas las paredes se mueven en forma leve o casi ni se mueven. Y si yo hago un corte histopatológico, fíjense, un corazón grande, paredes finas, bien dilatado, bien globuloso. El corazón no es un globo, el corazón tiene más forma, más piramidal, fíjense. Justo tengo un gráfico que uso yo siempre para mostrarle a mis pacientes. El corazón normal tiene forma piramidal y un corazón dilatado tiene forma más esférica. ¿Ven? Bien esférico. Las fibras cardíacas, fíjense, estas son fibras normales, y este es un corazón con una cardiomiopatía dilatada. Mucha fibrosis en el medio, fibras musculares que están incompletas, que están rotas, elongadas. O sea, fíjense la diferencia entre esto que está bien organizado y esto que está totalmente desorganizado y con mucho material en el medio. Claro, es como que tiene, digamos, todo el tejido como rajado, digamos, por la misma dilatación, por el mismo estiramiento de las paredes. Exactamente. ¿Y eso sabes cómo se llama? Eso se llama remodelado. Cuando hablan de remodelado, cuando escuchan remodelado del ventrículo izquierdo, es eso, es cicatrización, es cambio de tejido. En vez de ser un tejido netamente muscular, hay mucha fibrosis en el medio. ¿Está? Bien. Bueno.
El curso clínico de la cardiomiopatía dilatada es variable. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar tiempo X en forma dilatada y con manifestaciones clínicas muy superfluas, muy llanas, o puede que en poco tiempo desarrolle una insuficiencia cardíaca notable con todas las manifestaciones clínicas como vimos en la clase anterior, con falta de aire, con intolerancia al ejercicio, con edemas, digamos, con congestión y con una acumulación de líquido. Entonces, los factores pronósticos para ver qué paciente va a ir peor con una cardiomiopatía dilatada es la etiología, si es idiopática o está relacionada a alguna otra cardiomiopatía, si la insuficiencia cardíaca o el síndrome de insuficiencia cardíaca es severa o no. Porque una cosa es que el corazón esté grande, dilatado, que funcione mal, pero que el paciente clínicamente no exprese insuficiencia cardíaca. Otra cosa es que el paciente ya empiece con todo el síndrome como hablábamos antes. La capacidad funcional, o sea, cuánto puede desarrollar el paciente sin tener falta de aire o disnea. Presencia de factores de riesgo es muy importante, si tiene arritmias ventriculares, si tiene insuficiencia renal, si tiene tromboembolismo, tiene coágulos que migran al pulmón o a algún otro lado. Y el tratamiento de la cardiopatía dilatada tampoco es muy diferente al tratamiento de la insuficiencia cardíaca como vimos antes. O sea, hay que lograr un adecuado bloqueo neurohumoral, acuérdense, bloquear los receptores simpáticos, bloquear los receptores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y diuréticos para el manejo del volumen. En cuanto a las causas de las cardiomiopatías, como hablamos al principio de la charla, también hay primarias, sin relación aparente a agentes externos, es una enfermedad propia y directa del corazón, en donde sospechamos que hay un componente familiar o genético muy importante, y causas secundarias, en donde ya hablamos de una noxa externa que puede afectar el corazón, o puede ser una enfermedad sistémica que afecte también el corazón, o enfermedad coronaria. Solo es identificable solamente el 50% de los casos de cardiomiopatía dilatada, y el resto es considerado idiopático. O sea que no tenemos explicación de por qué se da este cuadro. Las causas primarias, o sea, que afectan solamente el corazón, son habitualmente de causa familiar o genética. Un 20 o un 35% de los casos hay un componente familiar, que quiere decir que tanto el papá o la mamá o algún tío cercano tiene la patología, y si uno traza un árbol genealógico puede haber una linearidad en el diagnóstico, o genética, puede ser primer caso de la familia. Habitualmente estas variantes familiares o genéticas se dan porque hay una alteración en las proteínas del miocito, ¿no es cierto?, de la célula miocárdica, ya sean proteínas del sarcómero, proteínas del citoesqueleto, o proteínas que están involucradas en el metabolismo del calcio. Las proteínas sarcoméricas son las proteínas propias del aparato contráctil del miocito, que es la célula muscular. Las del citoesqueleto son las que mantienen este aparato contráctil en el lugar, y las del metabolismo del calcio, porque acuérdense que el calcio tiene un rol fundamental en la activación del músculo, digamos del miocito, para que el músculo se contraiga y se relaje, ¿cierto? Entonces cualquier alteración en cualquiera de estas proteínas puede dar o puede ser causa de una cardiomiopatía dilatada. La expresión es variable. ¿Qué quiere decir? De que no todos aquellos pacientes que tengan el gen defectuoso van a expresar de la misma forma la cardiopatía. Algunos pueden presentarse más dilatados que otros, algunos pueden presentar con solamente una porción del corazón que esté fallando o dilatado,
no todos los pacientes expresan balonamiento del corazón. Y el otro concepto que también es importante recalcar es que si esta normalidad genética o este déficit genético familiar es causa o es predisposición para tener una cardiomiopatía dilatada. ¿A qué me refiero? Que por tener el gen no quiere decir que lo desarrolles. ¿Mm? Pero de repente si vos, qué sé yo, te expusiste a un virus X, a un virus de la gripe, este gen se despertó y desarrollas una cardiopatía dilatada. Entonces, todavía no está claro si la presencia o no del gen es pura y exclusivamente factor concluyente para que vos desarrolles la enfermedad o que puede ser una predisposición nomás. Y la gran mayoría de estos pacientes que tienen esta cardiopatía genética tienen una transmisión que es autosómica dominante o ligada al X. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto más o menos para que vean, ¿cierto? Tengo la fibra muscular acá, y la unidad de la fibra muscular es el sarcómero, que es esto de acá, y el sarcómero, si yo hago un corte más histológico, lo que voy a ver son las cadenas gruesas y las cadenas finas de actina y miosina. ¿Saben más o menos lo que es eso? Sí, lo vimos, pero no me acuerdo mucho bien. Bueno, lo que Son las tienen que células acordarse, musculares. claro, es parte de la célula muscular, ¿no es cierto? La miosina, que es la cadena pesada, y la actina, que es como si fuera un bastoncito de golf. Y lo que hace la actina es, se agarra la miosina, y cuando se activa, tira la miosina, ¿cierto? Cuando se desactiva, se suelta, y la miosina vuelve a su lugar. Entonces yo tengo el proceso de contracción, relajación de la fibra. Imagínense que esto mide menos de 0.01 milímetros, estamos hablando de micrómetros. Entonces que imagínense millones y millones de estos sarcómeros actuando todos en coordinación, y eso hace que la fibra muscular se contraiga y que al último el corazón mismo se contraiga, ¿no? Entonces, mutaciones en cada una, ¿ven la punta del mouse ustedes acá? Sí, profe. Bueno, Sí. mutaciones en cada una de estas proteínas que vemos acá, que tienen nombres raros, puede dar origen a una cardiopatía dilatada. ¿Está claro? Sí. Sí. Y esto es lo que yo quería, digamos, remarcarles con lo que son las transmisiones autosómicas dominantes, recesivas y ligadas al X. O sea, dominantes cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, 4 genes, digamos, 2 genes por cada cromosoma, y tenemos, digamos, herencia de 4 genes. Si yo, digamos, un producto de gestación es la mezcla de 2 genes paternos con 2 genes maternos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo 2 pares de cromosomas, tengo 2 cromosomas, que es la herencia de un cromosoma materno y un cromosoma paterno. ¿Está? Si yo tengo un solo gen alterado del lado de la madre o del padre, cuando yo hago la herencia, ¿cierto? Yo tengo un gen paterno, un gen materno, gen normal, blanquito, blanquito, tengo un chico normal. Si yo tengo un gen normal y un gen azul, ya tengo un chico que tiene el gen y que puede expresar la enfermedad. Gen blanquito, gen azul, otro chico enfermo. Gen blanquito, chico sano. ¿Está? O sea que me hace falta un solo gen como para poder expresar la enfermedad. Esto es nada más que anecdótico, es para que sepan de qué hablamos cuando hablamos de autosómico recesivo, dominante o ligado al X. Pero esto no va en ningún examen, así no se hagan problemas. Recesivo quiere decir que un gen, o sea, tanto mamá como papá tienen un gen defectuoso, pero no van a expresar enfermedad. La enfermedad se expresa solamente cuando se combinan los 2 genes defectuosos. O sea, gen sano, blanquito, nada. Gen azul, gen blanco, celestito, nada. Gen azul,
Gen blanco, celestito, nada. Gen azul, azul, expresan la enfermedad. ¿Está? Y ligado al X es porque el cromosoma defectuoso está en la mujer, es el X. Entonces, como nosotros, los varones, heredamos el cromosoma X solamente de la mujer y no del varón, si nos toca el cromosoma X que está alterado, expresamos la enfermedad. ¿Mm? Si nosotros, las mujeres nunca van a expresar la enfermedad, van a ser portadoras del gen, pero el hombre, como tiene un solo cromosoma X, si llega a agarrar ese cromosoma X que está afectado, va a ligar la enfermedad. Bien. Entonces, algunas cardiomiopatías primarias ligadas al X son las distrofias musculares. Las distrofias musculares son enfermedades que afectan a los músculos, ¿sí? Como esta de Duchenne, que esta es una foto de un paciente con Duchenne. Fíjense esas pantorrillas así, que a la larga el músculo es como que se va atrofiando y se va transformando en grasa. Y afecta a todos los músculos del cuerpo, tanto músculo esquelético como el diafragma y por último el corazón. Y desarrollan una cardiomiopatía dilatada que es, digamos, causa de su muerte. Algunas otras enfermedades como proteínas, como mutaciones en las proteínas láminas, que son las cardiomiopatías, son proteínas que están también asociadas al citoesqueleto, digamos, son las proteínas que están en contacto con el sarcómero, que fijan el sarcómero, y que estas tienen alta incidencia de arritmias ventriculares y de muerte súbita, no tanto de cardiopatía dilatada. Algunas otras causas primarias familiares o genéticas de cardiopatía dilatada es la que llamamos ventrículo izquierdo no compactado, que esto es una patología que se desarrolla en la embriogénesis, ¿no? El paciente, digamos, durante la formación del feto, durante la embriología del corazón, el corazón parece una esponja, y a medida que el feto se va desarrollando, que el niño va creciendo dentro del útero materno, esta esponja se va compactando cada vez más hasta que forma la pared compacta del ventrículo. Cuando esta falla en la compactación se presenta, el corazón presenta, ven esta de acá, ven cómo está como perforado este corazón. Sí. Esta es la cavidad, pero ven que acá está como perforado. Bueno, esto con el tiempo se va dilatando y va deformándose y da origen a una cardiomiopatía dilatada. Entonces el ventrículo izquierdo no compactado es un fallo en la embriogénesis del ventrículo izquierdo, puede ser familiar o esporádico, se caracteriza por estas trabeculaciones profundas en el ventrículo izquierdo, en aspecto esponjoso, y el comportamiento clínico es variable, o sea, puede ser asintomático o puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca avanzada con arritmias. Fíjense, esta ecografía, este ecocardiograma, es un eje corto, ese corazón está cortado como un salame, y fíjense, esta pared está bien compacta, pero esta pared parece toda perforada, ¿no? Llena de huecos por todos lados. Este es un ventrículo no compactado. El screening familiar. ¿A qué me refiero yo con screening familiar? Es investigar, si yo ya tengo un paciente que tiene una cardiopatía dilatada o una miocardiopatía, es estudiarlo genéticamente, pero no para hacerle el diagnóstico al paciente, sino para saber si los familiares de este paciente, llámese hijos o hermanos, primos también, tienen la posibilidad o no de tener la misma patología. Entonces es importante, sobre todo en aquel paciente que tiene una cardiopatía dilatada idiopática y se está por casar o se va a casar o está casado, y es importante saber si su hijo va a expresar o no esta misma patología. Porque estos pacientes son pacientes que terminan en trasplante cardíaco a edades muy jóvenes, porque fallan, ese corazón termina de fallar en poco tiempo. Entonces,
la principal función del screening familiar es tratar de identificar qué familiares de primer grado puedan llegar a expresar esa enfermedad. ¿Mm? El problema se nos presenta cuando no hay un gen específico que esté identificado. Como vimos en la gráfica anterior, hay muchas proteínas que pueden sufrir una mutación y desgraciadamente no tenemos todas las proteínas identificadas para poder hacer un mapeo genético. Pero bueno, algunas, sobre todo las más frecuentes, están identificadas, por lo cual el screening familiar está recomendado cuando vemos que esta patología se presenta en 2 o 3 familiares de primer grado. Ahora vamos a ver un poquito de cardiomiopatías dilatadas que no son de origen genético familiar, sino que están asociadas a alguna otra patología. Las miocarditis, por ejemplo. La miocarditis es una inflamación del miocardio de causa infecciosa principalmente. Esto puede ser un virus, el Coxsackie, adeno, el parvovirus B19, el coronavirus también puede dar una miocarditis con una miocardiopatía dilatada. Algunas bacterias, hongos y parásitos también están involucrados y una de las patologías más prevalentes de nuestro medio, que es la enfermedad de Chagas, que no deja de ser una enfermedad parasitaria y que tiene una predilección en particular por el corazón. O sea, el parásito tiene una predilección por el miocardio y termina desarrollando una miocardiopatía dilatada. O sea, el Chagas es una enfermedad que en Argentina causa una miocardiopatía dilatada. Esta es una foto de la vinchuca famosa. La cardiomiopatía inducida por taquicardia. Para que entiendan esto, por ejemplo, ¿a ustedes les gusta correr? Sí. ¿Salen a correr? Sí. Bueno. ¿Qué pasa cuando ustedes corren, qué sé yo, los primeros, corren mucho? ¿Cuánto corren? ¿3 kilómetros, 5 kilómetros, 10? ¿Cuánto saben correr? Y unos 5 5. kilómetros. 5 kilómetros, por ejemplo. ¿Qué te pasa en los primeros 2 kilómetros? Estás de lujo, te sentís re bien. Corres como nada, sos una gacela corriendo. Al tercer kilómetro ya empezás a sentir, bueno, tenés que cambiar el aire porque estás un poquito más cansado. Al cuarto kilómetro ya, viste, las piernas te empiezan a pesar un poquito. Y ya cuando terminaste los 5 kilómetros, sentís un cansancio. O sea, el músculo evidentemente está un poco más cansado. Si no, seguirías corriendo 20, 30, 40, 50 kilómetros, qué sé yo cuánto. Bueno, con el corazón pasa exactamente lo mismo. El corazón es un músculo. ¿Mm? Y supongamos que yo el corazón lo pongo a correr. ¿Sí? Una taquicardia. Al principio no pasa nada, porque el corazón se la banca bien. Ahora, si yo esa taquicardia la dejo sin tratar durante días, o incluso meses, pero días, semanas o meses, ese corazón se va a terminar cansando, se va a terminar dilatando y va a terminar desarrollando una insuficiencia cardíaca con función sistólica deteriorada. ¿Mm? Entonces, la taquicardia, la cardiomiopatía inducida por taquicardia, como este paciente de acá, es una cardiopatía dilatada que tiene una clara relación con las arritmias, principalmente arritmias auriculares. Si yo trato la taquicardia, controlo esa frecuencia cardíaca, ese corazón tiende a volver a su tamaño normal en la mayoría de los casos y recuperarse. Entonces, el tratamiento es controlar la frecuencia cardíaca. Otro caso, otra forma especial es la cardiomiopatía por estrés, la famosa enfermedad de Takotsubo, ¿sí? o el síndrome del corazón roto. Esto es un síndrome que es relativamente nuevo, es de principios del 2000, mediados del 2000. Lo identificaron primero en Japón y le pusieron enfermedad de Takotsubo. El Takotsubo es esto, que es una trampa para pescar pulpos. Y cuando vieron en los estudios de coronariografía, cuando veían el corazón,
veían que la base del corazón, esta es la aorta, esta es la base del corazón, y esta es la punta del corazón, el ápex. Nosotros lo estoy viendo de costado del corazón. Veían que la base se contraía en forma enérgica y la punta estaba quieta, estaba balonizada. Y estos eran pacientes que se presentaban al hospital luego con mucho dolor de pecho, algunos cambios en el electrocardiograma, y había una clara relación con un evento sumamente estresante. La muerte de un ser querido, un robo violento, situaciones en donde realmente se producía una liberación de catecolaminas o de adrenalina en forma notable y excesiva, y el corazón se intoxicaba por esto. Entonces, al intoxicarse, quedaba quieta la punta, este es un patrón muy característico, esta punta quieta, y la base del corazón bien hiperdinâmica, con forma del famoso Takotsubo. Esta es una cardiopatía dilatada, que está relacionada al estrés, o sea, la llamamos cardiomiopatía por estrés, y que tiende a recuperarse sola o con ayuda de tratamiento médico también, pero no está relacionado con enfermedad coronaria, es una descarga adrenérgica importante que ocasiona este tipo de manifestación cardíaca. La cardiomiopatía periparto. Y esto es una cardiomiopatía que es especial principalmente por el contexto, ¿no es cierto? Porque afecta a madres, ¿sí? Habitualmente en el último trimestre del embarazo o en las primeras semanas posparto. Hay una relación con el estado, digamos, de embarazo, con el estado puerperal, con el estado hormonal periparto, que se manifiesta con una cardiopatía dilatada, el corazón de repente se dilata y se debilita en forma significativa. Y estas pacientes, lo bueno es que tienden a recuperar, la gran mayoría, más del 60-70%, tiende a recuperar completamente la función. Existe un 20% que no la recupera y un pequeño porcentaje que inclusive la empeora, pero la mayor, digamos, la peor parte de esta manifestación o de esta cardiomiopatía es que nosotros tenemos que avisarle a la mamá que no puede quedarse embarazada de vuelta, porque la chance de volver a presentar esta cardiomiopatía es muy alta, y habitualmente cuando se presenta en segunda o tercera vez ya es irreversible. Entonces son mujeres jóvenes que terminan con una cardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca, y tienen que ir a trasplante a edades muy jóvenes, y está asociado a algo que en realidad debe ser lindo, como es un embarazo y un parto, ¿no es cierto? Se cree que está relacionada a niveles circulantes de prolactina, y por eso que el tratamiento va principalmente a inhibir la secreción de la prolactina. Drogas de abuso. Esto también es importante, y también hay que tenerlo muy presente, sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo. El alcohol es una droga social, digamos, una sustancia que es tóxica, ¿no? Es rica, a todos nos gusta tomarnos un vinito, un fernecito, pero cuando ya se torna en abuso, es tóxica y es altamente irritante e inflamatorio, sobre todo para el corazón. Y es una causa de cardiomiopatía dilatada, y como la gran mayoría del alcohólico no refiere alcoholismo, es algo que lo tenemos que pensar, ¿sí? Y que tenemos que tratar de indagarlo, porque en la gran mayoría de las personas, cuando uno suspende el alcohol, tiende a mejorar la función. ¿Está claro? Y lo que quería remarcar es que la cardiomiopatía alcohólica está relacionada a la cantidad y al tiempo de uso, más que eh, al, al corto tiempo. O sea, que vos te emborraches una vez en la noche no te va a dar una cardiopatía dilatada. Ahora, si vos tomas más de 5 medidas de alcohol por día durante meses,
o años, y son más frecuentes de que tengas una cardiomiopatía dilatada. La cocaína, por otra parte, es una droga digamos, de abuso también social, y lo que se caracteriza, o lo que caracteriza a la cocaína, es que es un simpático mimético. ¿Mm? O sea, simula la adrenalina. Entonces, como que activo el corazón y lo pongo al palo cada vez que consumo cocaína. Y bueno, esto es más o menos lo que le pasó a Maradona. ¿Ustedes se acuerdan cuando Maradona lo tuvieron que internar ahí en Uruguay, en Punta del Este, con insuficiencia cardíaca, que casi se muere? Bueno, esto era una combinación de su adicción a la cocaína y al alcohol también. Entonces ese corazón está francamente deteriorado por abuso de sustancias de uso ilegal. Las drogas antineoplásicas. Esto como hablábamos recién al principio, esto es un capítulo que está muy en boga en la cardiología. ¿Y por qué? Porque cada vez vemos más pacientes que sobreviven a un cáncer gracias a la quimioterapia, pero que han pagado un precio y que en algunos casos es la cardiomiopatía dilatada. Hay muchas drogas que se usan para quimioterapia que son de décadas y que son muy buenas y que todavía se siguen usando, pero que cuando se las usa en mucha cantidad pueden causar una cardiomiopatía irreversible, como son las antraciclinas, donde aquellos pacientes que han sido expuestos a más de 550 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal tienen altas chances de desarrollar una cardiopatía dilatada, que es irreversible. Y algunas otras drogas, sobre todo las que se usan mucho para el cáncer de mama, como son tirosinquinasas, también tienden a provocar una cardiopatía dilatada, pero a diferencia de las antraciclinas, si yo suspendo esta medicación, el corazón puede volver a su función normal. Entonces, por ejemplo, el trastuzumab. Y bueno, y yo creo que con esta última diapo terminamos un poco, hicimos un recorrido por todas las cardiopatías dilatarias primarias y secundarias. Estoy abierto a preguntas, chicas. No, de mi parte, nada, todo claro. Tengo que leer y hacer el resumen nada más para el parcial. Lo que yo quiero que les quede claro, o sea, si ustedes se van aunque sea un concepto, es que la cardiomiopatía en general, o las miocardiopatías en general, son enfermedades que afectan al músculo cardíaco y que no tienen relación con enfermedades valvulares, con enfermedad coronaria y con hipertensión sistémica. ¿Está claro? Sí. Sí. Y la segunda cosa que quiero que les quede en claro es que la cardiopatía dilatada es una expresión, ¿no? Y que puede ser porque es una causa primaria, o sea, una causa genética, que tenga alguna proteína del miocardio que esté mutada y que eso haga que el corazón se dilate, o que sea una causa secundaria y que se pueda explicar por o una inflamación directa del músculo del corazón, o por una arritmia que debilite el corazón, o por un tóxico, y que son todas causas que inclusive tienden a ser corregibles. Así que con que más o menos les quede eso claro, estamos bien. Ya el tratamiento lo vimos para insuficiencia cardíaca y es exactamente el mismo. ¿Mm? Bien, perfecto. Bueno, cualquier cosita, cualquier pregunta me escriben por el foro. De todas formas, bueno, yo ya les dejé de vuelta el PDF y está la clase grabada. Y el examen, como venimos haciendo, o sea, no se toma nada que no se da en la clase.
Todas las preguntas que hemos estado haciendo en los exámenes han sido conceptos que hemos dado en las clases y en las diapositivas. ¿Mm? Bueno, 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 chicas, nos estamos viendo. La semana que viene creo que da la doctora González, me parece. Pero, bueno, cualquier cosita me avisan por el foro, ¿está? bueno, listo, profe. Gracias. Muy bien. Chao, que tengan buena Muchas semana. gracias. Igualmente. Igualmente. Chao, chao. Chao.